Primera parte. ¿Quién es y quién fue el conde Saint-Germain? Capítulo 1. Muchísimo se ha escrito sobre el fabuloso, enigmático, misterioso conde Saint-Germain, el hombre maravilla que llenó el escenario europeo en los siglos XVII y XVIII. Al conde lo rodeaban dos corrientes, una de celos y envidia porque gozaba de la confianza y la admiración de reyes, sabios y estadistas más destacados de Europa. La otra corriente de profundo respeto y afecto en la cual participaban las órdenes esotéricas, las sociedades secretas y las sectas ocultistas de todas partes. La primera corriente procuraba hundirlo, encarcelarlo y desterrarlo a donde fuera llegando, tildándolo de traidor cuando más, de charlatán cuando menos. Sin embargo, jamás fue sorprendido en la más leve traición a la confianza que era depositada en él, ni sus grandes riquezas fueron jamás extraídas de aquellos con quien establecía contacto. Todo esfuerzo para investigar la fuente de sus recursos resultó infructuoso. No utilizaba ni bancos ni banqueros. Sin embargo, se movía en una esfera de crédito ilimitado que jamás fue puesto en duda por otros ni abusado por él mismo. Los intentos de apresarlo fracasaron siempre. El conde se deslizaba y desaparecía misteriosamente para reaparecer de inmediato en un país diferente. Los escritos que surgieron más tarde y que aún existen no logran explicar una sola palabra de los enigmas y misterios tocantes al conde, ya que todo estaba basado en conjeturas, suposiciones, opiniones de la conciencia humana, sin un ápice de conocimientos esotéricos o espirituales. La verdad sencilla respecto al conde Saint-Germain es que era un iluminado, un adepto, un enviado especial de la jerarquía blanca para cumplir múltiples misiones con numerosísimas obligaciones. La historia repite a ciegas que nació el 26 de mayo de 1696, hijo del último soberano de Transilvania, Ferenc II Rákóczi, y la princesa Carlota Amadea de Hesse-Rheinfels, en el castillo Rákóczi en los montes Cárpatos. Perseguido por Carlos VI, quien lo destronó, Ferenc II quiso proteger a su hijo el príncipe Rákóczi y después de haber hecho circular la falsa noticia de la muerte del pequeño, lo envió a sus dependencias de Florencia al cuidado de Gian Gastone, el último de los Médicis. El príncipe era un mozo muy inteligente y adelantado espiritualmente. A los 14 años se destacó en el movimiento francmasónico italiano durante el tiempo en que seguía estudios en la Universidad de Siena. Su padre era un patriota muy querido por su pueblo. Fue desterrado a Rodostó, Turquía, donde fue rodeado por una pequeña corte hasta que murió en 1735. El príncipe acudió al lecho de muerte de su padre y luego fue enviado por el sultán en misión diplomática a Transilvania. Poco se sabe sobre el príncipe durante esos años. La historia húngara no la trata con simpatía cuando lo llama hijo de una alemana que nunca vivió en Hungría, que creció alejado de la tradición Rákóczi como un extraño en el pueblo de su padre. Y en ese mismo año acusa, por segunda vez, su muerte temprana. Es importante que el estudiante se percate bien de todas las aparentes contradicciones para que vaya absorbiendo lo que la evidencia sugiere. A pesar de que se manifestaba un muchacho adelantado espiritualmente, el príncipe jamás dio ninguna prueba de las facultades que más tarde desplegó. Sin embargo, en el año 35, a la muerte de su padre, cuando lo iba a reclamar el pueblo y la corte de Hungría, comienzan ciertos manejos extraños que pronto iban a dar que hablar y sin explicación posible para los testigos. Por ejemplo, en los mismos momentos en que muere Ferenc II, su hijo, el príncipe Rákóczi, es visto en Holanda, estableciendo contacto con Sir Loan. Cuando el sultán lo está utilizando en Turquía, el príncipe es huésped del Shah de Persia. El príncipe muere históricamente, públicamente, un año después de su padre, cuando los acontecimientos lo iban tal vez a atar a una vida oficial en Hungría, y apenas muere en Turquía o en Transilvania, aparece en Escocia, donde vive misteriosamente hasta el año 1745. De allí se traslada a Alemania y Austria con misiones industriales, de donde sale a estudiar alquimia en la India.
No vuelve a aparecer hasta el año 58, donde establece contacto con el mariscal Belle-Isle del ejército francés, pero en todos estos años ha actuado bajo los nombres de Marqués de Montferrat, Conde Bellamar, Caballero Schwenning, Caballero Weldon, Monsieur de Surmont y Conde Soltikoff. Ha llegado el momento de comenzar su misión en París y se da a conocer por el mariscal Belle-Isle con el nombre de Conde de Saint-Germain. El mariscal Belle-Isle lo lleva a París, lo presenta a Madame de Pompadour, quien a su vez lo presenta al rey de Francia, y comienza a desplegarse la magia desconcertante del conde Saint-Germain. Desaparece para siempre el príncipe Rákóczi, aunque la historia dice que para justificar su noble alcurnia ante el rey, le dijo en secreto su nacimiento y procedencia, lo cual fue de inmediato aceptado por su majestad. Capítulo 2. Habiendo nacido el príncipe Rákóczi en el año 1696, cuando en 1758 llegó a París, contaba 62 años. Sin embargo, representaba solo 30 años de edad. El mundo veía en él un joven y noble señor de modales exquisitos, de gran dignidad, de impecable cortesía. Su porte era militar, delgado y de mediana estatura. Su cuerpo era asombrosamente bien formado. Sus manos delicadas, sus pies pequeños, sus movimientos elegantes, su cabello era oscuro y fino, sus ojos pardos. Una de sus biógrafas, la condesa d'Adhemar, no se cansaba de ponderar: ¡qué ojos! Jamás los he visto iguales. Todo en él lo revelaba perteneciente a una muy antigua y noble familia. Vestía sobriamente, de corte impecable y de las mejores telas. Siempre llevaba medias de finísima seda. Por la magnificencia de sus joyas se le juzgaba inmensamente rico. Se rumoraba el crédito ilimitado de que gozaba en todos los bancos del mundo y se cuchicheaba el lujo fastuoso en que vivía. Se aseguraba que ostentaba 2 valets de pie y 4 lacayos uniformados en color tabaco con galones de oro. Se comentaba su gran colección de casacas que cambiaba a menudo y hacían eco sus botones, yuntas, relojes, sortijas, cadenas. Se citaba un ópalo monstruoso y un extraordinario zafiro blanco del tamaño de un huevo, lo mismo que a la variedad de sus diamantes, el tamaño, color y perfección de cada uno. Sin embargo, cosa extraña, nadie podía jamás jactarse de haber sido recibido en la casa del conde. Frecuentaba las fiestas, pero jamás lo vio nadie comer ni beber. El conde Saint-Germain presentaba la invariable compostura, la conducta, el refinamiento y la cultura que caracteriza a los nobles de rango y educación. Todo esto unido a una fascinante conversación, una versatilidad para cambiar de tono y tema que lo hacían siempre refrescante, inesperado e inagotable. Daba la impresión de haber viajado por el mundo entero y sobre todo de haber asistido personalmente a todo cuanto ha existido en nuestro planeta. El conde era, sin duda, un acabado diplomático, un genio artístico, un excelente músico y compositor que ejecutaba el piano con maestría, que en el violín rivalizaba con Paganini, que cantaba con una lindísima voz de barítono, que pintaba y esculpía como los muy grandes y que, al parecer, vivía eternamente, ya que por admisión propia, su descubrimiento de un líquido especial lo había mantenido vivo durante 2000 años. En Londres, en la casa Walsh de Catherine Street, en el año 1740, el conde publicó varias composiciones. Conocemos solo un aria de su pequeña ópera L'Inconstanza delusa, la pérfida inconstancia, compuesta en el estilo rococó del siglo XVIII, muy bonito, muy florido. Al final damos la dirección donde se puede encargar el disco de esta pieza, que tiene además el atractivo y la corroboración de comenzar con las notas tonales del adepto maestro ascendido Saint-Germain, do fa de la 5ª octava del teclado. Vamos a aclarar de una vez la razón del nombre que escogió este adepto para figurar en aquella misión. Por supuesto, no cabe duda alguna de que para que un hombre inteligente pudiera introducirse en la corte más brillante de Europa, le era indispensable un bonito nombre y título nobiliario, francés con preferencia y auténtico. Esto último tenía que ser a prueba de investigaciones.
Corre el dato de que los dominios de Ferenc Rakoczy en Italia se llamaban de San Germán. No podemos asegurarlo ni tampoco comprobarlo, pero algo de eso hay sin duda, ya que los maestros, teniendo el privilegio de mirar desde el pasado más remoto hasta personalmente, lo hacen ya equipados con toda la preparación necesaria. Su tarjeta de visita tenía que abrirle desde las puertas soberanas de las cortes hasta las más herméticas de las organizaciones espirituales que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. El conde de Saint Germain. Ya hemos visto cómo entraba y salía. Comes Sanctus Germanitas. Habla en el idioma esotérico de todas las sectas, o sea que Comes Comito o Comitor es un alto grado francmasónico. Sanctus le habla a las religiones cristianas y Germanitas o fraternidad es la consigna de todos los ocultistas. Al introducirse en la masonería francesa, donde inició a Diderot, anunció que era el más antiguo de todos los masones, por no decir que había sido el propio fundador de la orden. El maestro Saint Germain no tuvo necesidad de elegir otro nombre para continuar en sus misiones para los humanos, ya que paulatinamente ese nombre se iba transformando de acuerdo con el cambio de las conciencias espirituales, de miembro de la fraternidad blanca a hermano mayor. No estamos suponiendo o inventando cuando dejamos sentado que el príncipe Rakoczy y el conde Saint Germain eran una misma persona. La comprobación la dieron los maestros cuando a través de la Sociedad Teosófica fundada por los maestros Morya y Kuthumi vino la siguiente comunicación por boca de El Tibetano, adepto de la Hermandad Blanca, casi un siglo después de la muerte del conde Saint Germain. El maestro que se ocupa especialmente del futuro desarrollo de Europa y despliegue mental de América es el maestro Rakoczy. Es húngaro y tiene su morada en los montes Cárpatos. Habiendo sido en un momento dado una figura muy conocida en la corte húngara, también se ocuparon mucho de él cuando fue el conde de Saint Germain. En la logia de la Fraternidad Blanca se le llama usualmente el conde, y en América actúa como administrador general en los planes de los hermanos mayores. Puede decirse que actúa como encargado de llevar a la práctica en el plano físico los planes del Cristo. Para todo el que sepa leer entre líneas, esta comunicación habla claro, pero como estamos para aclarar enigmas, haremos notar. El despliegue mental de América. Se refiere al principio de mentalismo, que aunque fue dado por Hermes Trismegisto, no se le dio la importancia capital que encierra hasta que Mary Baker Eddy comenzó a divulgarlo. Ella fue el anuncio de la era venidera, era de la mujer a fines del siglo XIX, exponente del principio mental que rige en esta era. La comunicación habla del maestro Rakoczy en tiempo presente, y presente en el planeta a pesar de que históricamente había muerto. Dice textualmente, el maestro que se ocupa es. También dice, es húngaro y tiene su morada en los Cárpatos, que, habiendo sido en un momento dado figura muy conocida en la corte húngara, de hecho admite que al mismo tiempo fue el conde de Saint Germain, y agrega, de quien se ocuparon mucho. La esencia de la comunicación afirma que al príncipe Rakoczy se le llamaba en la Fraternidad Blanca el conde, fundiendo sin disimulos a las dos entidades. Luego admite que el conde es el instrumento de la hueste ascendida en el continente americano y finalmente deja entrever lo que para la fecha de la comunicación no se había divulgado aún, que el maestro Saint Germain iba a ser el avatar de esta era de Acuario, trayendo a la práctica en el plano físico, o sea, manifestándose el Cristo de la era como se manifestó en la era inmediata anterior el Maestro Jesús. Los adeptos no tienen necesidad alguna de reencarnar para poder circular en la tierra y entre los hombres. Si es que tienen que entrar en nuestra atmósfera por un tiempo corto, hacen denso el cuerpo etérico y por consiguiente visible a nuestros ojos físicos, o si es que tienen que cumplir una misión de larga duración, digamos de unos meses o unos años, ocupan un cuerpo prestado, lo cual requiere el gasto de mucho menos energía que el sistema anterior.
Es totalmente impráctico renacer de un vientre de mujer volviendo con la conciencia envuelta y sin memoria, además de tener que esperar tantos años para alcanzar la edad adulta y poder cumplir una misión de altura. La transfiguración, o sea, la ocupación de un cuerpo prestado, es el trasplante de un espíritu o ego en el cuerpo de un iniciado que esté dispuesto a ceder su cuerpo en vida o en el momento de morir. Este cuerpo ha de ser absolutamente sano y el ego que lo habita tiene que ser adelantado, ya que las altas vibraciones del espíritu que lo ocupará son muy fuertes. El trasplante se hace gradualmente. Es de suponer que el maestro ocupó el cuerpo del príncipe Rácoxi en aquellos momentos en que se le declaró muerto. Es posible que así le haya aparentado a los que lo rodeaban. Nada de extraño tendría que el maestro hubiera fingido morir, ya que sabemos de otras 2 ocasiones en que así lo hizo. El adepto que ocupa un cuerpo prestado tiene todo el poder para reformar la estructura atómica de ese cuerpo de manera de adaptarlo a sus propias necesidades. Por esa razón, el conde Saint-Germain no tenía necesidad alguna de comer ni beber, ya que disponía de la sustancia universal que obedece instantánea e incondicionalmente las órdenes de un maestro. El propio maestro Saint-Germain ha admitido haber ocupado unos 40 cuerpos prestados en diferentes ocasiones y por diferentes propósitos o misiones en la tierra. Sabemos que uno de estos cuerpos fue el cuerpo de San José, esposo de María Virgen. Misión más delicada y misteriosa no ha habido nunca que sepamos. Después de 2000 y pico de años, aún se ignora la completa verdad. Otra ocupación de cuerpo prestado fue la del almirante Cristóbal Colón, destinado a encontrar, sin perderse ni naufragar, el nuevo mundo anunciado por el Maestro Jesús, donde debían desarrollarse tantas nuevas dimensiones y conciencias. Sabemos por un antepasado de esta autora, íntimo amigo y compañero de viajes de Colón, que eran ocultistas los dos, lo cual da margen para deducir que poseían los dos un grado avanzado de conocimientos y que Colón podía muy bien haber prestado su cuerpo al adepto que lo llevó al éxito en sus viajes, al mismo tiempo que cumplía los planes de la jerarquía blanca, como atestiguan los archivos planetarios del Royal Tetón de Norteamérica y Machu Picchu en Sudamérica. Una tercera ocupación parece haber sido la del libertador Simón Bolívar, ya que las actuaciones del maestro Saint-Germain siempre han sido en pro de la liberación de humanos, de naciones, de ideas y de almas. Esta hazaña de Bolívar, con toda la gloria y la importancia que se le da y que merece, no ha sido aceptada en toda su magnitud. Escalar los picos nevados de la cordillera de los Andes sin caminos, libertar sin armas ni soldados de escuela, fueron una serie de milagros característicos del conde Saint-Germain y del maestro Saint-Germain. Capítulo 3. Asombraba a todo el mundo la memoria extraordinaria del conde Saint-Germain. Repetía páginas enteras después de una sola ojeada. Hablaba sin acento alguno el alemán, el inglés, el italiano, el portugués, el español, el francés, el griego, el latín, el árabe, el chino, el hebreo, el caldeo, el sirio, el sánscrito, muchos dialectos orientales, y leía el cuneiforme babilónico y los jeroglíficos egipcios, todos con absoluta maestría. El conde era ambidextro, podía escribir con ambas manos a la vez. Las 2 mitades de su cerebro eran independientes, ya que con una mano podía escribir un soneto y con la otra una carta de amor. Aunque jamás hizo alarde de sus poderes ocultos, el conde actuaba espontáneamente como un mago blanco, un cabalista, un hermetista, un alquimista, un iluminista, un templario, un gnóstico, un francmasón y un rosacruz. Era clarividente, claroaudiente, viajaba astralmente, etéricamente, cósmicamente. A veces no se le veía en 3 días. Entraba en un trance profundo sin despertar. Esto podía ocurrirle en casa ajena o en la suya propia. El historiador vienés Franz Greifer relata que un día, en medio de una conversación con el conde, de pronto lo vio ponerse serio, rígido como una estatua. Sus ojos, usualmente tan expresivos, se hicieron incoloros y sin vida.
Al rato se reanimó, se puso de pie y haciendo un gesto de despedida con la mano exclamó en alemán: Ich scheide, me voy. Me verán una vez más mañana. Se me necesita en Constantinopla, luego en Inglaterra. Por ahora tengo que ir a preparar 2 inventos que verán en el próximo siglo: un barco y un tren. Tenía el hábito desconcertante de entrar en la cámara del rey sin recurrir a las puertas. Simplemente aparecía y desaparecía sin disimular su facultad. En las reuniones amenizaba relatando detalles de sus conexiones con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel, con las cortes de los Valois, con Santa Ana, con la antigua Roma, con Rusia, Turquía, Austria, China, Japón, la India. Tan pronto imitaba a Francisco I como revelaba altos secretos de Luis XIV. Y de todo hablaba con mayor aplomo del que desplegaría el propio encargado de negocios de cada personaje. En una ocasión en que relataba un episodio muy remoto, se detuvo con un pequeño aire de confusión y le dijo a su valet de pie: «¿Fue así el asunto, no, Roger?» Y Roger respondió: «El señor conde olvida que yo solo tengo 400 años con él. Eso ha debido ocurrir en tiempos de mi predecesor». Por lo cual preguntamos aquí: ¿en dónde coloca a Roger con respecto a la teoría del nacimiento en el castillo de Rákóczi? Por supuesto que todos estos prodigios son catalogados por la humanidad corriente en términos de magia, blanca o negra, según sea buena o mala. Pero como todo tiene una explicación perfectamente natural y los seres humanos heredamos el mismo derecho legado por el Padre, divino creador nuestro, será bueno que se aclare el misterio de cada uno de los anteriores enigmas. Cuando el ser humano alcanza su última encarnación en la Tierra, se dice que es candidato para la ascensión. La ascensión ocurre porque la persona se ha desprendido de todas las ataduras con el planeta Tierra y con sus familiares, y al lograr limpiarse de toda la energía negativa, va llenando sus células de luz. Llega el momento en que la magna presencia, Yo Soy, lo atrae hacia ella y lo extrae de la Tierra. Se ha vencido la gravedad de la Tierra. En ese momento, el individuo tiene la oportunidad de escoger la gloria o continuar ayudando a sus hermanos humanos. Es el momento en que el subconsciente vacía su contenido y el ego recuerda todas sus encarnaciones pasadas sin sufrir molestia alguna. Además, recupera todas sus habilidades adquiridas y todos los idiomas que habló a todo lo largo de su corriente de vida. Puede disponer de sus tesoros en el cielo, o sea, de todo lo que contiene su cuerpo causal. Pero si el ego prefiere ascender a gloria, debe entregar todo lo acumulado para bien de la humanidad. La memoria extraordinaria no es, pues, sino la facultad natural de mirar hacia atrás y leer como en un libro o ver como una película lo que venga en gana en el pasado sin el velo de malla. El ser ambidextro no es otra cosa que el haber sido zurdo en otras vidas. Es una habilidad adquirida y por lo tanto el individuo puede escribir con ambas manos. La facultad de aparecer y desaparecer sin recurrir a las puertas es condición de los cuerpos astral y etérico. El saber proyectarlos fuera del cuerpo físico se puede lograr con estudio y práctica. En vida del cuerpo físico, éste se deja dormido en un lecho mientras se viaja. Ayuda mucho el saber primeramente que al solo pensar en un lugar o en una persona, se está allí o con ella. En cuanto a Roger, es tal vez la prueba más consistente de que ambos estaban ocupando cuerpos prestados en aquel siglo. Roger manifestaba ser pupilo iniciado y servidor inseparable del maestro. Capítulo 4. El problema del dinero es uno de los que más preocupa a la humanidad. En todas las crónicas respecto al conde se manifiesta una gran curiosidad por saber de dónde provenían las sumas que aparentemente derrochaba en sus joyas esplendorosas para costear su vida en la corte y para ataviarse tan notablemente. Sin los conocimientos espirituales que enseña la actividad Yo Soy, no queda otra respuesta que la alquimia.
El mundo le plantó la chapa de alquimista y no buscó más. La ley de correspondencia dice que como es arriba, es abajo y viceversa. La alquimia sí existe en todos los planos, solo que como vamos descubriéndolo en todo, las cosas se hacen más sencillas, más livianas, más rápidas a medida que se asciende en el plano espiritual y por el contrario, se hacen más pesadas, más retardadas, cada vez más laboriosas a medida que se desciende en el plano material. La transformación de los metales en oro es idéntica a la transmutación de la energía en el plano mental espiritual. Se trata simplemente de reconvertir las formas e imágenes mentales negativas, destructivas, en el oro puro de las virtudes que nos pertenecen en el plano de yo soy. Cicerón dijo que la filosofía es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y de sus causas y principios. Aplíquese esta dualidad a la idea de la piedra filosofal que transmuta los metales en oro y se verá muy claro que no se trata sino de un estado de cosas totalmente abstracto y nada físico. La piedra, sabemos en metafísica, que es la fe. Filosofía es la sabiduría pura, exacta, el filo de la navaja. La alquimia es, pues, primero espiritual y muy al final material. Pero no se puede aprender de abajo para arriba. El que sabe transmutar la energía por medio de la llama violeta primero y luego por medio de las demás llamas, ha encontrado la piedra filosofal. Irá transmutando la acumulación de energía que le impide manifestar el oro de la abundancia en su vida. Generalmente los alquimistas eran seres muy sabios, muy versados en las ciencias más ocultas. Los signos cabalísticos que empleaban eran fórmulas y ecuaciones muy profundas. Sus jerigonzas eran tapadijos para que los neófitos no se pusieran a experimentar con sustancias peligrosas, ya que los curiosos leen y le dan una interpretación totalmente errada a lo que leen, sobre todo lo espiritual, porque solo hacen caso a la letra muerta. Es verdad que ante los propios ojos de Jacques Casanova de Seingalt, el conde tomó una moneda de 12 centavos, la expuso a cierta llama hasta que se volvió roja y cuando se hubo enfriado se la entregó a Casanova. Tan grande fue el asombro de éste al constatar que era oro puro que expresó la duda de que Saint-Germain hubiera tal vez cambiado la moneda por otra. El conde simplemente le contestó: «El que duda de mis conocimientos no merece hablar conmigo», y le mostró la puerta. Para un ser de la talla del conde Saint-Germain existen todas las posibilidades. Un iniciado, un adepto, un maestro de esa magnitud no encuentra dificultad alguna para transformar un centavo en pieza de oro cuando solo tiene que alargar la mano y extraer del aire el oro que le sea menester. Esta verdad no la puede ni creer ni comprender sino aquel que se ha percatado del principio del mentalismo hasta el punto de hacer conciencia de él. Por haber sido totalmente ignorado hasta el siglo pasado, es que el mundo se llenó de alquimistas que buscaban oro por el camino fácil, ignorando la verdad. Ya estamos en el peldaño en que muchos van a realizar el hecho de que si se visualizan en plena llama dorada, bajando de la presencia y sintiendo gratitud por ello, no tardarán en precipitar toda la sustancia que les sea necesaria. Este es un paso en la alquimia espiritual y no puede fallar. Hay que aclarar un punto vital sin el cual no actúa la alquimia espiritual. La presencia yo soy no puede hacer descender su sustancia dorada al ego inferior a menos que el canal se encuentre limpio. Limpio significa no entorpecido por la amargura. Esta amargura la forman las críticas, la chismografía, la mala voluntad, el rencor, el recuerdo constante de los males pasados, las emociones violentas. La forma más práctica de lograr un ánimo ecuánime en todo momento es esforzarse para no dejarse afectar por ninguna circunstancia lastimosa o que impaciente. Cuida tu alegría y tu buen humor, ya que toda pérdida de paciencia, toda consideración con el error te será cobrada con creces, no solamente porque afecta tu receptividad del bien que desea darte tu presencia, yo soy,
sino porque cuando llegues a esas alturas de alquimia espiritual, tus cambios de ánimo, tus fluctuaciones emocionales afectan destructivamente a todo tu ambiente y a tus familiares y relacionados, y si eres jefe de grupo, a todo tu grupo. Para evitar este peligro, es mejor no asistir donde estén ocurriendo cosas tristes, negativas y dramáticas. Ya la persona que se halla en esta octava ni es menester que visite enfermos o que haga paces colocando las manos o que contacte directamente ninguna especie de problema. Su tratamiento universal del yo soy llega a todas las latitudes. Su tratamiento tiene que ser a distancia, porque muchas veces el practicante encontrará que sus vibraciones son demasiado fuertes para el enfermo. Capítulo 5. El landgrave Carlos de Hesse-Kassel, duque de Schleswig, emparentado con el príncipe Rákóczi por la madre de este, la princesa de Hesse-Rheinfels, era un ocultista muy adelantado, íntimo amigo del conde y tal vez el único que conocía toda la verdad respecto a él. La muerte del conde Saint-Germain en el castillo del duque Carlos en Eckerförde, en Suecia, el 27 de febrero de 1784, es tan falsa como su nacimiento en Transilvania. Pero no era la primera vez que el maestro desaparecía de la circulación sin dejar tumba ni lápida, como veremos más adelante. Por algo dijo Voltaire en una carta a Federico el Grande: «El conde Saint-Germain es el hombre que nunca muere y que todo lo sabe». El duque Carlos quemó todos los papeles del conde después de que éste desapareció, quedando únicamente el manuscrito de la Muy Santa Trinosofía, único libro que dejó escrito el conde Saint-Germain. Intrigada, Madame Blavatsky, 2 siglos después, hizo un comentario en la Sociedad Teosófica. ¿No es absurdo que un hombre de la notoriedad de Saint-Germain haya sido enterrado sin pompa ni ceremonia, sin supervisión oficial, sin el registro policial que siempre interviene en los funerales de los hombres de rango? ¿Dónde están estos datos? No existe ni un papel que los contenga. Añádase a esta negativa que el conde ha sido visto muchas veces después del año 1784. En una conferencia privada muy importante con la reina Catalina de Rusia en el año 1785. Se le apareció a la princesa Lamballe momentos antes de ser decapitada. Se le apareció a Jeanne du Barry, la amante del rey, también en los momentos que esperaba en el patíbulo en los días del terror de 1793. El conde de Chalons dijo haber conversado con Saint-Germain en 1788 en la Plaza San Marcos en Venecia, la noche antes de que él partiera a Francia. En el siglo presente, por los años 1920, el obispo Leadbeater de la Iglesia Católica Liberal, paseando en Roma, se encontró con el maestro Saint-Germain vestido como cualquier caballero italiano y conversaron por más de 1 hora en el Pincio. En los libros de la Saint-Germain Foundation titulados Misterios develados y La mágica presencia, hay múltiples ocasiones en que el maestro apareció, desapareció, convivió, conversó y enseñó a los altos personajes de la mencionada fundación. Hasta hace poco, muchas videntes aseguran haber visto al maestro Saint-Germain en sus visiones psíquicas, pero hace algún tiempo que nadie lo ha vuelto a ver. Esto es porque le fue ofrecida una nueva ascensión a un plano mayor donde goza de mucho más libertad para sus funciones de avatar de la era. Sin embargo, el señor Maha Chohan dijo en una comunicación muy reciente que al maestro le hace falta el contacto con la parte física que antes tenía. La llama violeta, que antiguamente era desconocida, ahora forma parte de nuestra enseñanza porque el maestro la ha traído como regalo suyo al planeta Tierra. Esta llama era exclusivamente aplicada a los egos que estaban a punto de ascender, o sea, en los retiros espirituales. Segunda parte. ¿Quién fue el maestro Saint-Germain? Reencarnaciones del adepto entre los años 303 y 1561. 1. Saint Albans, primer mártir inglés. Se ignora el nacimiento. Murió en 303. 2. Proclus, neoplatonista. Nació en 410.
murió en 485. 3. Robertus el monje, indeciso, entre los años 1156-1211. 4. Roger Bacon, el monje médico, nació en 1214, murió en 1294. 5. Christian Rosenkreuz, fundador de la Orden Rosacruz, nació en 1378, murió en 1484. 6. Francis Bacon, político, filósofo, escritor inglés, nació en 1561, última encarnación antes de aparecer como el príncipe Rákóczi. Al parecer no murió. Se dice que su tumba está vacía. Aclaratoria. Al maestro no se le conoce ninguna encarnación en cuerpo femenino. Al parecer, jamás fue casado en ninguna vida terrena. A pesar de que el obispo C.W. Leadbeater de la Sociedad Teosófica en su libro Los Maestros y el Sendero cuenta entre sus encarnaciones del maestro Saint Germain a Hunyadi János, defensor de Hungría, esta autora se ha permitido excluirlo de este recuento, no obstante haberlo incluido en su libro El maravilloso número 7, porque los detalles del nacimiento y muerte no presentan posibilidad de que sea verídico el alegato. O sea que Hunyadi János, dice la historia de Hungría, nació en el año 1386, 8 años después de haber nacido Christian Rosenkreuz. János murió en 1459, 25 años antes de la muerte de Christian Rosenkreuz. Ante este visible disparate, la autora se exime de incurrir en él hasta que otras fuentes lo corrijan. Prefacio. Orfeo de Tracia, poeta y cantor, parece haber sido el originador del gran sistema filosófico del Occidente. El nombre Orfeo viene de una palabra griega que significa oscuro. Aún no se sabe si Orfeo fue un oriental de piel morena que instituyó la enseñanza órfica o si al orfismo se le llamaba así por ser un culto que practicaba orgías y ritos a un dios oscuro. Tampoco se sabe si esa oscuridad se refería a que los ritos se efectuaban a puerta cerrada o porque el dios tal vez sería negro. Lo cierto es que la ideología órfica sirvió de base a los más nobles sistemas de teología en los cuales se destacaron Pitágoras y Platón. En Grecia el orfismo era abierto, ya que consistía en una religión y un culto a la historia divina de una multiplicidad de dioses, lo cual con el tiempo llegó a ser denominada mitología griega. La generalidad rendía tributo a los dioses simplemente. Los auténticos órficos alegaban que cada una de sus divinidades simbolizaba o un principio divino, o una ley inmutable, o una facultad de la mente universal. O sea, que es la pura y avanzada comprensión de los rayos, las llamas, la hueste angélica, la jerarquía blanca y los seres cósmicos, tal como los conocemos hoy en la actividad Yo Soy. El simbolismo es un irritante de la mente, la cual busca urgentemente una explicación. Y a medida que los intelectuales griegos se iban dando cuenta de que su mitología era una especie de gran adivinanza que ocultaba importantísimas verdades espirituales, se entregaban a descifrar el rompecabezas con alma, vida y corazón. El resultado fue el estímulo y despertar de las facultades del pensamiento abstracto, desconocido hasta entonces, por lo cual se estableció la gran era de oro, de intensa actividad intelectual espiritual que produjo en 300 años casi 600 filósofos que cambiaron la vida intelectual de todo el planeta. En Egipto crecía paralelamente la enseñanza esotérica con su astrología y su magia astral denominada geometría, reservada exclusivamente a sus hierofantes y discípulos. Gradualmente se iba infiltrando en otros países por conducto de estudiosos que, como Pitágoras, lograban ingresar en esa escuela a fuerza de tenacidad. Pitágoras se instaló en las gradas del edificio hasta que después de 7 años se le permitió ingresar. En Palestina imperaba la religión monoteísta. Platón fue uno de los órficos que adaptó las doctrinas esotéricas a su filosofía. Saint Albans,
Vino al mundo el Maestro Jesús y divulgó su enseñanza cristiana, metafísica pura, rompiendo así la cáscara hermética del hebraísmo. Aunque los apóstoles y evangelistas diseminaron la enseñanza cristiana por orden de su fundador después de la ascensión del Cristo, costó muchísimo y corrió mucha sangre antes de que se pudiera arraigar como bien se sabe. El que le dio el mayor impulso fue Pablo de Tarso, médium clarividente y clariaudiente. Hoy en día el ascendido maestro Hilarión, que aunque no conoció siquiera al Maestro Jesús, le oyó la voz y tuvo de él una gran manifestación en el camino de Damasco. El hilo de Ariadna, que nos va a ir llevando y persiguiendo la trayectoria del Maestro Saint Germain a través de sus reencarnaciones en este planeta, siempre con el empeño de procurar mantener a nuestra humanidad en un mismo carril y sin desviarse, nos indica que el Maestro, después de haber venido en el vehículo de San José para encauzar y proteger la vida de Jesús, fundador del cristianismo, o sea, el próximo paso en el sendero espiritual, encarnó en un niño anglorromano en plena época de martirios y torturas de cristianos, con el fin de llevar sus potentísimas vibraciones hasta los confines del Imperio de Roma en la ciudad de Verulamium, situada en lo que es hoy Hertfordshire, Inglaterra, a 20 minutos de Londres. La isla que andando los siglos llegaría a ser el último y el más grande de los imperios del planeta Tierra, tuvo que ser la cuna de ese niño que llevaría el nombre de Albano, Albans, que llegaría a ser monje benedictino y que sería el primer mártir de Inglaterra. Era el año 303 de nuestra era. Alguien, no se sabe si fueron sus fieles seguidores o si fue la iglesia cristiana más tarde, hizo marcar el sitio del martirio, levantando una abadía que nombró San Albans. Andando los siglos, en el año 757, Inglaterra se encontraba dividida en pequeños reinados. En uno de estos, llamado Mercia, su rey, Offa, encontró las reliquias del mártir y erigió un monasterio benedictino en su honor. Este monasterio llegó a ser una de las casas más importantes de la orden. Finalmente, en el año 1077, fue construida una catedral gótica con los auténticos ladrillos de la antigua ciudad de Verulamium. El día 17 de junio se celebra el día de San Albans en Inglaterra en nuestros días. Proclus, el neoplatonista. En los altos círculos filosóficos se dice que el germen de toda idea, aún las ideas cristianas, se encuentra en Platón. A medida que iba tomando cuerpo la ideología cristiana, iba decayendo lo que la Iglesia llamó paganismo, o sea, el orfeísmo y el esoterismo, del cual era el exponente principal Platón. Un siglo después de Saint Albans, nació en Bizancio Proclo, en el año 410 a.C. La historia dice que entre la muerte de Plotinus, 27 Anno Domini, y el nacimiento de Proclus, ocurrió el crecimiento de la religión cristiana y la decadencia del clásico mundo pagano, añadiendo que Proclus vino a restaurar la tradición esotérica. Neoplatonismo viene del griego neos o nuevo, o sea, que renueva el platonismo. Proclus estudió en Alejandría y en Atenas. Fue un seguidor de Plotino, quien representa la reforma de la idea del uno. Te va a asombrar la similitud del neoplatonismo de Proclus y la metafísica moderna. Verás claramente que el maestro renació en los lugares estratégicos para enderezar el camino cada vez que se torcía o para señalar nuevas rutas a aquellos que las anduvieran buscando. El neoplatonismo decía: la unidad es una realidad. La diversidad es una ilusión. Buscad la unidad detrás de la aparente diversidad. El neoplatonismo estudia principios universales. Por lo tanto, acepta a todos los dioses integrados en el Dios uno, a todos los hombres como una humanidad. La gran verdad neoplatonista es que toda vida es una. Y con esta convicción en el corazón y los más nobles pensamientos se hace una contribución positiva a la hermandad universal. El neoplatonismo enseña la comprensión, pero no la aceptación de lo inferior, ya que la comprensión trae la apreciación sin límite. El neoplatonismo dice que se debe buscar el bien en todo.
El neoplatonismo ordena que una vez que el punto de vista primario es comprendido y aceptado, el estudiante se convierte en instructor de otros. Por eso, el neoplatonismo es especialmente práctico en nuestros tiempos. Los intelectuales griegos decían que Proclus era un protegido de los dioses, que Minerva lo había recibido en su nacimiento y que lo había protegido durante toda su vida. Proclus refería que muy jovencito se le había aparecido Minerva y le había aconsejado estudiar filosofía. Bajo semejante dirección divina, Proclus iba estudiando según la inclinación de su propia mente. Su capacidad intelectual era de las más altas. Él mismo sabía que estaba destinado a ser sucesor de Platón. Habiendo cumplido 20 años, Proclus se fue a Atenas, la ciudad guardiana de la filosofía, y fue puesto en contacto con Ciriano, el sabio más destacado del momento, experto en las doctrinas de Orfeo, Pitágoras y Platón. Luego pasó a estudiar con Plutarco, que aunque estaba muy anciano y ya no aceptaba discípulos, sin embargo aceptó a Proclus como pupilo y le tomó un afecto tan entrañable que lo invitó a hacer su residencia con él hasta que le acaeció la muerte 2 años después. Dejó instrucciones nombrando a Ciriano su sucesor en la educación de Proclus. Ya habiendo absorbido los misterios menores, Ciriano lo inició en la disciplina sagrada de Platón. De esta manera alcanzó su plena estatura de sucesor de Platón por una progresión ordenada y por los méritos de su propia mente. A los 28 años era un reconocido dirigente entre los platonistas y había escrito un gran número de obras, incluyendo un sabio comentario sobre el Timeo de Platón. Proclus sucedió a Ciriano como director de la escuela neoplatonista de Atenas el año 450 a.C. De allí en adelante se dedicó por entero al misticismo platónico. Murió en Atenas y fue sepultado cerca de su maestro Ciriano. Su vida activa la terminó a los 70 años. Su muerte fue anunciada por una serie de perturbaciones celestes, incluyendo un eclipse solar. El epitafio de su lápida fue escrito por él mismo. Quiso un entierro sencillo, sin las acostumbradas lloronas. Murió en el año 485. Roberto el monje. Nos ocurre algo extraordinario, y es que no sabemos cuál de 2 Robertus escoger para decidir cuál fue el maestro Saint Germain. Vamos a relatar lo que se sabe de ambos y tú decidirás cuál te parece el más indicado. El primero de los 2, Robertus de Torigny, monje, nació en el año 1110. Fue prior de Bec primero, luego abad del Mont Saint-Michel. Escribió crónicas históricas que cubrían un período desde el año del Señor 385 hasta el año en que murió en 1186. La historia refiere que sus escritos fueron de gran valor para la historia anglo-normanda, al tiempo que también lo fueron por tratar asuntos continentales. Es pertinente que este ego pudiera recordar los sucesos de sus 2 vidas anteriores, una ocurrida en los años de 303, que coincide con la historia que fechó 385, la segunda en el próximo siglo, o sea, muy cercana a la anterior. Y luego el dato de que era valiosa para la historia anglo-normanda. Albano residió en el sudoeste de la isla que, siendo posesión romana, fue invadida por los normandos. El segundo, Robertus de Auxerre, monje, nació en 1156 y murió en 1211. El abad del monasterio de Saint-Marien, donde ingresó, le exigió que escribiera una historia universal que abarcara el período entre la creación del mundo y el año 1211, año en que esto ocurría. Robertus de Auxerre se volvió una autoridad de la historia entre los años 1181 y 1211, año en que murió. Después de su muerte, otros escritores continuaron la labor, pero la historia de Robertus de Auxerre fue constantemente utilizada por todos los demás historiadores. El manuscrito original se conserva siempre en Auxerre. El hilo de Ariadna nos dice que es típico del maestro Saint Germain comenzar algo y convertirse en autoridad de ello. Si este fue nuestro amado maestro, algo muy grande debe haber en ese fragmento que hizo encarnar a un ser y vivir solo 55 años.
justo el tiempo para efectuarlo. Roger Bacon, el monje médico. Conocido por Doctor Mirabilis, nació en Somerset, Inglaterra, en el año de 1294. Grandes cosas venía a hacer el espíritu del maestro. Volvía a nacer para actuar en órdenes religiosas, nos dice el hilo de Ariadna, cuando tenía la Inquisición 70 años actuando y había que poner un contrapeso. Nació en Inglaterra, donde no entró la Inquisición, con toda la intención de defender a capa y espada el desarrollo esotérico que él, en la persona de Proclus, había restablecido en la tradición religiosa. La Inquisición quería a toda costa aniquilar y desaparecer, desacreditando y quemando vivo a todo el que manifestara poseer ni más ni menos que los dones del Espíritu Santo, tildando de brujerías todo lo que no fuere dogma y fanatismo. Naturalmente era un muchacho notable por su gran precocidad. Escogió su cuna en el hogar de un rico granjero que le pudiera permitir dedicarse a todo lo que se le antojara estudiar y nació con una gran avidez por los estudios. El granjero, que creyó lograr un hijo varón que llevara el arado, se encontró que le era imposible obligar a su hijo a ninguna otra cosa que no fuera los libros. Lo llevó donde el cura del pueblo, quien lo aceptó gustoso, pero pronto se formó tal conflicto entre el padre, el hijo y el cura que Roger se fugó de su casa y fue a refugiarse en un monasterio franciscano donde pudo entregarse a sus estudios. Con el tiempo, los frailes franciscanos lo enviaron a Oxford a completar su educación y más tarde a París. Entre tantas otras cosas, estaba en ley que Roger se interesara en las ciencias ocultas y pronto adquirió grandes conocimientos en magia blanca, como se les dice hoy. Roger Bacon se destacaba en química, matemáticas, astronomía, metafísica, biología con especialización en la multiplicación de las especies, en ingeniería, construcción y ciencias mecánicas, por las cuales anunció la posibilidad futura de barcos sin remos, de coches sin caballos, de máquinas para volar que luego fueron un hecho. En medicina mereció el título de Doctor Mirabilis por su obra De Mirabilis Potestate Artis et Natura. Descubrió los lentes convexos para telescopios y para corregir la presbicia. Su nombre será siempre asociado con la pólvora que ayudó a descubrir. Sus experimentos en la química lo llevaron, por supuesto, a investigar la piedra filosofal, y de allí a la purificación del oro y al elixir de vida solo había un paso. Por efectos de la purificación del cuerpo con la ayuda de ciertas hierbas apropiadas y un conocimiento de los astros, compuso el líquido que luego, cuando actuó en la corte de los Luises, mencionó como razón de su longevidad. Roger Bacon era un luchador por la libertad de pensamientos, y en una era de tanta ignorancia, todas estas cosas eran vistas con profunda sospecha, hasta el punto de terminar con la persecución por los hermanos de su propia orden, quienes al fin lo echaron a la calle por rebelde y revolucionario. Después de tanta conexión con órdenes y países de lengua latina, ya no escribía en otro idioma que en latín, y a pesar de grandes problemas económicos, logró terminar sus obras Opus Majus, Opus Minus y Opus Tertium. Estos encontraron favor con Clemente IV y le fue permitido regresar a Oxford para continuar sus estudios científicos. Allí escribió un compendio de filosofía en el cual manifestaba el error entre las relaciones de la filosofía y la teología. Esto desagradó tanto a las autoridades eclesiásticas que lo encarcelaron y le quemaron todos sus libros. Con relación a su tiempo, el nivel intelectual de Roger Bacon era de suma altura. El monje estuvo encarcelado durante 14 años. Fue al fin puesto en libertad, pero murió a los 2 años en el 1294. Christian Rosenkreutz nació en el año 1378, murió en el año 1484. Alemán, noble, huérfano, fue educado en un monasterio donde aprendió el latín y el griego. A los 17 años se fue del monasterio en compañía de un fráter y viajaron a Damasco, a Jerusalén, a Arabia, a Egipto, a Marruecos y a España. Llegando a Damasco, se enteró de un círculo secreto de teósofos que habitaban la ciudad de Damcar. Se encaminó hacia esta dirigido por ciertos árabes. Llegó el día en que cumplía 16 años.
fue recibido graciosamente y le fue anunciado que hacía tiempo que se le estaba esperando. Para comprobarlo, los hermanos le refirieron varias escenas de su vida. Procedieron de inmediato a iniciarlo en ciencias ocultas. Aprendió el idioma árabe y tradujo el libro M al latín. Después de 3 años de instrucción mística y de acuerdo con las instrucciones de los hermanos, dejó la ciudad misteriosa y se trasladó primero a Egipto y luego a Fez. Allí se conectó con otros maestros que le enseñaron la mejor forma de invocar a los espíritus elementales. Terminado su periodo iniciático en Fez, a los 2 años se trasladó a España, donde intentó convencer a los doctos del error en que se hallaban, pero los eruditos se rieron de él y le participaron que ellos habían aprendido las artes negras con un maestro muy superior a él, o sea, con el propio Satanás en la Universidad de Salamanca. Poco a poco reunió en su contorno los miembros que iban a formar la Orden Rosacruz. Cuando el número llegó a 4 hermanos, inventaron un lenguaje mágico y un diccionario colmado de la sabiduría oculta y titulado Todo lo que el hombre pueda desear, pedir y esperar. Tradujo al latín la sabiduría de Salomón, de Moisés y de Enoc, y fundó la primera de las sociedades de la Rosacruz, que fue llamada la Casa de Sanctus Spiritus. Cuando ya eran 8 hermanos, decidió separarlos para que recorrieran mundo fundando capítulos de la orden en 8 diferentes países. Convinieron en que la orden debería permanecer secreta durante 100 años. A su tiempo, Christian Rosenkreutz murió y fue sepultado en una de las casas secretas de la orden. Los miembros originales desaparecieron y no fue hasta la 3ª generación de sucesores que durante unas reparaciones apareció la tumba en una cripta oculta. Estaba inscrita con caracteres mágicos y, según la historia de la orden, iluminada con el sol de los magos. El cuerpo se encontraba en perfecto estado de conservación, como ocurre con todo iluminado cuyas células limpias se llenan de luz y por lo tanto no pueden corromperse. En el sarcófago había documentos de gran valor para la orden y que esclarecían las confusiones que estaban molestando a los diferentes capítulos, los cuales alegaban que el tal Christian Rosenkreutz era seguramente un impostor o un símbolo, ya que cada capítulo se consideraba la casa original. Uno de los documentos disponía la divulgación de los propósitos de la orden por medio de una circular invitando a la iniciación a toda persona preparada y sincera. En el año 1614, los filósofos y alquimistas del pueblo de Kassel, en Alemania, fueron sorprendidos por la publicación de un panfleto circular que llevaba el título de Fama Fraternitatis u Opinión Fraternal de la Meritoria Orden de la Rosacruz, dirigida a los eruditos en general y a los cabezas de gobierno en Europa. Era un mensaje de algunos adeptos anónimos profundamente perturbados por la condición de la humanidad y que ansiaban su regeneración y su perfeccionamiento. Proponía que todos los hombres sinceros se unieran para establecer una síntesis científica para encontrar el sistema perfecto para el desarrollo de las artes ocultas. Los hermanos de la Orden Rosacruz admitían que el espíritu del fundador estuvo en continuas existencias físicas, tomando un cuerpo nuevo cada vez que sus vehículos habían perdido utilidad o para cambiar el campo de sus actividades, lo cual concuerda con la comunicación del maestro Saint Germain respecto a su ocupación de más de 40 cuerpos prestados. Francis Bacon, 1561. La historia lo declara hijo de Sir Nicholas Bacon y Lady Anne Cook, pero las murmuraciones de la corte anunciaron que había nacido hijo de Isabel I de Inglaterra y del favorito de los favoritos, Sir Robert Dudley, conde de Leicester. Francis Bacon nació en el año de 1561. Resultó ser lo que tenía que ser, un muchacho excepcionalmente inteligente. Entró a la Universidad de Trinity a los 12 años de edad y a Cambridge 3 años después. No había cumplido los 16 años cuando ya le había tomado aversión a la filosofía de Aristóteles. La encontraba estéril y desprovista de todo lo que pudiera beneficiar prácticamente la vida del hombre. Al terminar en las universidades, los señores Bacon lo enviaron a París bajo la tutela del embajador inglés para estudiar política y diplomacia.
Allí se interesó en la ciencia experimental, emitiendo un concepto radicalmente nuevo sobre el objetivo del saber humano y expresando que en la antigüedad el único fin era el de descubrir nuevos argumentos verbales, en cuanto que la ciencia moderna buscaba vencer y dominar la naturaleza, arrancándole sus secretos, no por medio de eternas palabrerías, sino por la experimentación, la unión de la teoría y la práctica, el conocimiento y la técnica. Como verás, era el mismo objetivo que lo impulsaba a través de todas sus vidas. Comenzaba ya a escribir su magna obra Instauratio Magno de Dignitatis Scientiarum, destinada a devolverle al hombre su autoridad sobre la materia. El hilo de Ariadna nos sigue señalando el temperamento del adepto en su costumbre de producir todos sus escritos en latín y en su empeño de llevar a la humanidad a dominar y a libertarse de toda atadura y represión. La muerte de Sir Nicholas Bacon lo obligó a regresar a Londres, donde encontró que el testamento de su padre le adjudicaba la parte flaca del hijo segundón y lo forzaba a ganarse la vida. Se entregó al estudio jurídico. En 1605 publicó su Avance del conocimiento divino y humano, que constituía la primera parte de su Instauratio Magno, el cual iba a dar al mundo un nuevo sistema de aprendizaje y pedagogía. Con Francis Bacon comenzó otra vez la edad moderna de la filosofía. Al Organon de Aristóteles, él opuso su Novum Organum. Así como Proclus había restaurado el neoplatonismo, Francis Bacon hizo renacer por cuarta vez en la historia del intelecto humano el platonismo y el neoplatonismo, liberando los intelectos de su tiempo de las discordancias de las teologías aristotelianas. Lord Bacon era Rosacruz. Llegó a ser imperator de la orden. La Vox Populi continuaba murmurando acerca de Francis Bacon y se aseguraba que las comedias habilísimas que lanzaba un tal William Shakespeare no eran sino de Francis Bacon. Además, ha sido revelado por los hermanos mayores en metafísica que las obras teatrales de Shakespeare contienen no menos de 500 acrósticos del nombre Francis Bacon, y también un código cifrado aparece en una de las obras, el cual divulga la instrucción interior de una escuela iniciática de la cual Francis Bacon era miembro. Sea dicho de paso que este señor es autor de un código cifrado que es aún hoy en día la autoridad mundial. En un plano de conocimiento mucho más profundo, vamos a comentar la encarnación del adepto en el cuerpo de Francis Bacon. Primeramente, todo niño trae en sus electrones estampado un número o la frecuencia vibratoria, o sea, su ecuación. Esta rata vibratoria se repite en los sonidos que componen su nombre y apellido. Para nada cuenta la coincidencia en el nombre que la madre desee ponerle al niño. Es su vibración la que se graba en la mente de la madre y la obliga a escoger el nombre que le corresponde a ese niño en esa encarnación. Si por alguna circunstancia el nombre es cambiado por el padre o los familiares, el niño sufre y sufrirá toda su vida de múltiples tropiezos, de frustraciones y desarmonías entre su sendero y su carácter o temperamento. Las fuerzas electrónicas no saben nada de eso que en la Tierra llaman condiciones morales o moralidad. Solo la ley de atracción gravita o actúa para llevar las cosas a su punto de armonía. Si al ego inferior de Francis le correspondía nacer en la mujer más destacada, en el imperio más poderoso de la Tierra, se le originó un cataclismo al imponerle un descenso vibratorio con el nombre Bacon, el cual había llevado 3 reencarnaciones anteriores. No se puede repetir un paso ya superado sin traer al presente condiciones indeseables de las cuales el ego se ha graduado ya. Espiritualmente, intelectualmente, Francis cumplió lo que venía a hacer. Físicamente sufrió un constante trastorno hasta el punto de tener que regresar a Verulamium y al nombre de Saint Albans que le había correspondido tantos siglos antes. ¿Quién es el maestro Saint Germain? El maestro ha tenido otro ascenso últimamente. Por ley del círculo, el maestro recibe su merecimiento, el cual ha sido en este caso el título de el Dios Libertad. El que fue maestro Saint Germain dijo en una comunicación anterior: mi nombre se desintegró con mi pasado. Y hoy ha dicho:
Yo soy el sol de la libertad, y es mi gran privilegio expander la causa de la libertad en el plano tierra. El dios Libertad no fue terrícola, es originario del planeta Urano. Los uranianos son andróginos, no se dividen en llamas gemelas ni en complementos para evolucionar separadamente. La relación de la diosa Portia con respecto al dios Libertad es la de una poderosa asistencia entre las grandes ceremonias cósmicas. El iluminado escritor esotérico David Anrias, en su libro Adeptos de los 5 elementos, da la explicación de eso que suele llamarse el caos moral de estos tiempos, o sea, la situación que prevalece en la juventud, consumo de drogas y homosexualidad. Brevemente, la influencia uraniana lleva a cada humano a buscar intensamente su polo opuesto en su propio ser interior. Momentáneamente, o sea, mientras se limpie la humanidad de la acumulación de energía destructiva que la cierne, impidiéndole ver la verdad, mientras ella busque su todo exteriormente, ella interpretará esa influencia uraniana que ella siente, pero que no comprende en términos de que el polo opuesto radica en otro ser, con preferencia en un ser de su mismo sexo, en lugar de encontrarlo dentro de sí. Andando la era y como ya se ha dicho, al ir quedando limpio de la efluvia negativa, la humanidad irá viendo claro la verdad del ser. En cuanto al problema de las drogas, como el planeta Urano es de un gran adelanto, la Tierra siente su atmósfera luminosa, ya que vamos girando rápidamente hacia su órbita. Sus vibraciones estimulan la imaginación y sobre todo el deseo de trasladarse aún más allá de ensueño y maravillas. Las drogas producen la ilusión de ese viaje. La juventud, siempre precipitada y reflexiva, cree que ese es el camino corto hacia la verdad y se lanza atolondradamente sin darse cuenta de que la droga forma una necesidad imperiosa en el sistema, cada vez más imperiosa, que lleva a la ruina y las tinieblas, anulando la fuerza de la voluntad. Para proceder a la iniciación de la Tierra en su nuevo plano en la órbita de Urano y la vecindad de Venus, había que consumir y disolver la efluvia de energía mal usada y que cubre la Tierra como un palio. Los dirigentes planetarios dieron la orden de permitir el uso de la llama violeta libertadora en la persona del director del rayo séptimo, el ascendido Maestro Saint Germain. La salvación de la juventud y de una gran mayoría de seres humanos mayores depende de que sea consumida y disuelta la efluvia que hemos mencionado, pues el olvido de lo que somos en realidad, primeramente, y luego la continuada ignorancia de nuestra verdad espiritual, se debe a ese velo que nos impide la evidencia de las glorias que son nuestras por derecho. Deberíamos estar viviendo en la eterna juventud y belleza, la eterna felicidad, sin problemas ni males de ninguna clase, siempre progresando en el reino del Padre, y estamos estacionados porque no vemos otra cosa que la que nos rodea en el plano físico. Es en vano que los dirigentes planetarios, los maestros ascendidos, las huestes cósmicas y angélicas estén preparados para derramar todos los fluidos, toda la luz que nos sea necesaria para ascender nuestro planeta si nosotros no abrimos la puerta para que entren. El permiso tiene que venir de nuestra octava. Si no viene, ni Dios mismo puede intervenir porque no puede romper su propia ley de libre albedrío. Este audiolibro ha sido hecho con el fin de revelar todo lo que se ha esforzado el Maestro Saint Germain para irnos llevando hacia el punto culminante de la ascensión, la iniciación del planeta, ya que aquellos que no se encuentren en estado de limpieza suficiente para convivir con sus hermanos en la órbita de Urano y la proximidad de Venus serán retrogradados a un planeta infrahumano. Hagamos lo que está a nuestro alcance para ayudar a limpiar la efluvia, hermanos. Hagamos lo siguiente 3 veces diarias por espacio de 5 minutos. En el nombre de la amada presencia, yo soy. Invoco la llama violeta libertadora a que envuelva y encienda a todo electrón que compone el planeta Tierra y todos sus habitantes encarnados, hasta que todo y todos sean puros y radiantes. Gracias, Padre, que me has oído.
Visualicen la llama violeta envolviendo primero nuestro propio cuerpo, luego nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro continente y nuestro planeta entero. Ayudemos a salvar a nuestra juventud y a nuestros hermanos. Que la luz te envuelva.